Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Experimentos. Esta semana vamos a ver qué hay dentro de un proyector LED LCD y de paso vamos a restaurar este equipo porque está en muy malas condiciones, así que si os gusta la idea, quedaros porque el vídeo comienza ya. Y sí, compañeros, aquí tenemos el equipo que está muy sucio por fuera y por dentro. Por fuera vamos a usar para limpiarle unas toallitas de estas de bebé, de estas de WC. Y la verdad es que funciona muy bien para limpiar el polvo y lo que es la suciedad esta que se queda pues pegada a este tipo de plástico, pero vemos que los filtros están bien sucios, por eso ya tendremos que hacerlo por dentro. Así que el siguiente paso es abrirlo, o sea, tendremos que quitar los tornillos que están por la parte de abajo y con un destornillador de estrellas se quitan súper fácil. Realmente abrir este tipo de aparatos no es difícil y de hecho por dentro tampoco es que tenga una tecnología muy complicada, como vamos a ver. Simplemente tenemos que tener cuidado con el polvo porque una mota de polvo en las lentes o en la lupa o donde sea sí que va a afectar luego lo que es la calidad de imagen. Bueno, ¿qué estamos viendo? Aquí tenemos un ventilador que está puesto porque, bueno, supongo que para sacar más el calor de dentro y supongo que esa sería la única finalidad, que es la ventilación. Quitamos este bus y ya tenemos la tapa totalmente suelta. Bueno, ¿qué estamos viendo aquí? Que el proyector es bastante compacto, la verdad. Pensaba que iba a haber más espacio por dentro, pero bueno, esto es cómo funciona básicamente. Aquí hay un diodo LED de potencia, aquí hay unas cuantas lupas, una pantalla LCD que su imagen refleja en este espejo y por último pasaría por la lente. Pero vamos a ver este esquema. Al principio luz LED de alta potencia, una luz blanca normal, luego hay dos lupas y en medio de las dos lupas tenemos la pantalla LCD, que es donde está realmente la imagen. Y por último está la lente, que es la que enfoca ya lo que vemos nosotros en la pantalla y bueno, ya podemos ver la película. ¿Qué tenemos que hacer para sacar el bloque de la última lupa junto a la pantalla LCD? Para que lo veáis. Lo primero es quitar estas dos tapas, luego 4 tornillos y tiene un bus que une la pantalla LCD con la placa base. Con mucho cuidado, es un bus bastante frágil, así que lo sacaremos y con mucho cuidado también. A ver si podemos no romper nada porque todo es plástico y tiene ahí unas cuantas pestañas, pero bueno, ha salido bastante fácil. Aquí lo tenemos, la lupa, la última lupa y la pantalla LCD. La lupa está bastante sucio como todo lo que está dentro básicamente, así que tendremos que limpiarlo, pero es una lupa de plástico. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos la pantalla LCD, que es exactamente lo mismo que tenemos en nuestros monitores, solo que no tiene el fondo ni nada, simplemente es la membrana donde se proyecta la imagen y vemos que está quemada. ¿Veis? Ahí se ha visto que estaba más oscuro porque, bueno, por el calor se ha quemado. Esto se puede comprar, en este caso, bueno, es súper económico, simplemente la compramos en AliExpress y luego la sustituimos. Pero me he dado cuenta que en AliExpress hay pues hasta kits completos que podemos comprar para hacer nosotros mismos en casa nuestro proyector, así que bueno, para los que somos manitas igual es un proyecto muy a tener en cuenta y la verdad es que venden la lupa, venden básicamente todo, la placa base y hasta los LEDs de alta potencia, ahí lo tenemos, disipadores, o sea, tenemos básicamente todos los componentes al alcance de nuestras manos, solo nos hace falta ganas y paciencia, claro. Bueno, vamos a limpiar por dentro, vemos que ahí hay un par de filtros bastante sucios, así que con una brocha, y lo ideal sería tener un spray de estos de aire comprimido para darle a los sitios más difíciles. Por ejemplo, ahí tenemos un ventilador, una turbina que es la que tira el aire al diodo LED de alta potencia y este sería el ventilador de extracción. Estos proyectores suelen hacer bastante ruido, hay que admitirlo, pero bueno, al menos funcionan bien y son muy baratos, son chinos y eso es lo que hay. Esta es la placa de alimentación, por aquí vendría los 220, lleva un puente rectificador, algún condensador, el transformador que baja la tensión y aquí pues condensadores y salidas varias de tensión. Y volvemos a dejarla donde está, vemos que esta es la placa de entrada de señales, USB, HDMI, bueno, tiene bastantes. Esta es la placa base que gestiona audio, vídeo y todo, digamos el cerebro de la máquina.
Y bueno, yo creo que más o menos está todo limpio. Este es el bus que hemos quitado de la tapa, así que vamos a limpiar la lente que hemos sacado anteriormente muy bien, y también la pantalla LCD, que aunque está un poquito quemada, luego veremos que bueno, que aún se le puede dar algunas horas de uso a este proyector. Pensaba que iba a estar bastante peor porque estaba en un estado muy lamentable, al menos por fuera, pero por dentro, bueno, me ha sorprendido y creo que sí. Ahí montamos la lupa y bueno, me he equivocado porque ahí tiene una regulación que ajusta lo que es el ángulo de visionado. Bueno, todos los proyectores lo tienen. Y ahí el pivote este tiene que coincidir con el de la ruedecita para poder ajustarlo. Así que bueno, nada más difícil que darle la vuelta a la lupa y ponerla en el otro sentido. Y ahora sí, ahora ya lo metemos, vemos que cuadra bien lo que es el pivotito y perfecto, ya podemos ajustar el ángulo con normalidad. Ahora simplemente queda poner el bus y poner los 4 tornillos que hemos quitado anteriormente. Y yo creo que el proyector ya está por dentro bastante limpio, está por fuera bastante limpio, y simplemente pues nada, terminamos de cerrarlo y le vamos a intentar hacer un test para ver si realmente va a aprovechar. Ah, bueno, un momento, teníamos en la tapa un ventilador que la verdad es que no nos valía para nada, así que estoy quitando la conexión, la regleta la mantengo y vamos a hacer una prueba de encendido a ver si no nos hemos cargado nada, que posiblemente haya sido así, pero no, lo hemos hecho con cuidado y sabemos lo que hacemos. Vemos que el diodo LED verde se enciende, por lo tanto recibe tensión, y el mando de distancia funciona y se ilumina, así que bueno, parece que sí. Quitamos un poquito de polvo que quedó y bueno, ahí vemos que hace un poquito de ruido, lo escuchamos, pero bueno, yo creo que funciona bien, así que bueno, vamos a dar como restauración por ahora que progresa adecuadamente. Si no fuera por la pena que está la pantalla un poquito quemada, bueno, sería un proyector de 10. El tema del ventilador lo vamos a quitar porque realmente yo creo que no es necesario y bueno, es una cosa que queda bastante fea ahí en la tapa, así que vamos a ponerle un poquito de fieltro que dejará pasar el aire pero la luz no, en caso que queramos ver el proyector por la noche a oscuras, pues bueno, no va a molestar. Ponemos pegamento de contacto tanto en la tapa como en el filtro y dejamos que se seque, bueno, reposar 5 minutitos, y a los 5 minutos lo pegamos. Esto es así, no me lo invento yo, y es un pegamento súper bueno, al menos para este caso yo creo que es lo mejor. Ha quedado súper bien, estéticamente la verdad es que bueno, se ve el agujero pero nada que ver con antes que se veía ahí el ventilador. Por último ponemos el conector que habíamos quitado al principio de todo y los tornillos, y señoras y señores, ya está, ya hemos hecho la restauración, ya habéis visto cómo funciona y cómo es por dentro el proyector LED LCD. Ahora tenemos que hacerle un test real, a ver cómo se ve la pantalla, está quemada, si aún le podemos sacar, bueno, partido o es imposible disfrutar de la imagen que va a reproducir. Bueno, se ve, sí, se ve más oscuro, eso es inevitable, pero apagando la luz yo creo que funciona bastante bien. Vamos a poner un fragmento de vídeo que grabé en el pasado a ver qué tal. Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Experimentos. Hoy por fin vamos a salir de dudas Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Experimentos. Bueno, sí, a veces me equivoco grabando, pero eso no es problema. La cuestión es que hemos restaurado el proyector, ya sabemos cómo funciona, hemos visto sus entrañas y lo hemos restaurado y está súper chulo, ¿verdad? Si os ha gustado el vídeo, dejadme un gran like y la semana que viene nos vemos aquí en el canal de Giga Experimentos con otro vídeo igual o mejor que este. Hasta luego compañeros, chao chao. Bueno, y si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a like, comparte y comenta. Si no, pues ya sabes, el ninja irá por ti.